Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Soy el Dr. Fedora y hoy vamos a ver el SCP-2203. Clasificación del objeto: seguro. Procedimientos especiales de contención. El SCP-2203 debe guardarse en un casillero estándar y apagarse entre pruebas. El uso de SCP-2203 está restringido únicamente para realizar pruebas y no para ningún otro propósito. Cualquier información obtenida del SCP-2203 debe ser registrada en el registro de experimentos y no debe ser utilizada sin el consentimiento de los investigadores principales. Todas las solicitudes de decisiones de contratación, tiempo de vacaciones o transferencias a diferentes instalaciones estrictamente por consejo de SCP-2203 serán denegadas. Se espera que los investigadores revisen la guía del personal para las políticas de la Fundación con respecto al comportamiento ético en las relaciones entre los empleados antes de realizar las pruebas. Las pruebas realizadas de las tarjetas creadas por SCP-2203 usando a SCP-2236 han sido aprobadas después de la revisión por el comando de sitio. Descripción: el SCP-2203 es una máquina de prueba de amor estándar. La máquina tiene una altura de 1.9 metros y está construida en madera de castaño americano o castanea de tata, latón y cristal, con un mango de latón en la parte delantera y rematada con una caja de luz. Junto a la empuñadura de SCP-2203 hay una placa de latón con lo siguiente grabado en ella: encuentra indicado para usted. Ponga a prueba su amor y encuentre a esa persona especial con la que está destinada a pasar el resto de su vida. Su pareja le espera. En la parte posterior de la máquina hay una pequeña placa que indica que la gran empresa de la biotecnología es el fabricante. Al igual que otros probadores de amor, cuando es activado, la caja de luz circula a través de una pequeña luz mientras se le produce una melodía sonora. Basándose en la conductividad cutánea medida del sujeto que contiene la empuñadura, la caja de luz indica una supuesta puntuación del atractivo romántico del sujeto. Los posibles resultados son: inténtelo de nuevo, pegajoso, inofensivo, tibio, travieso pero agradable, salvaje, ardiente, apasionado, estar como un tren e incontrolable. A diferencia de otros probadores de amor, SCP-2203 también dispensa una tarjeta telefónica que muestra el nombre y la dirección de una persona, junto con unas pocas palabras de consejos sobre cómo acercarse a dicha persona. En todos los casos se ha demostrado la existencia de la persona mencionada. El examen del funcionamiento interno de SCP-2203 no ha permitido determinar la fuente de información de los nombres y direcciones, ni se ha encontrado ningún método para elegir un nombre. Los sujetos que se acercan a la persona nombrada en la tarjeta informan que pueden establecer un buen vínculo entre los dos, como si el sujeto entendiera implícitamente a la persona. Las entrevistas subsiguientes con la persona a la que se dirigió también indican una reciprocidad de conexiones emocionales positivas con el sujeto. Las relaciones románticas, sexuales e íntimas entre el sujeto y la persona han sido determinadas por la entrevista como duraderas, con el matrimonio y la expectativa plena de una vida feliz como resultados comunes. Tanto el sujeto como la persona expresan niveles más bajos de cortisol y niveles más altos de oxitocina y vasopresina en el caso de una continuación del vínculo. Las pruebas han demostrado que el vínculo es de naturaleza no anómala y puede ser interrumpido. Las tácticas sobre el enfoque inicial que sugieren una falta de seguridad por parte de la persona abordada pueden disuadir a la persona a seguir interactuando con el sujeto como de costumbre. Las agresiones o actos de traición subsiguientes, una vez que se ha establecido el vínculo, pueden destruirlo. La naturaleza anómala de SCP-2203 implica su capacidad de elegir a alguien que reaccione positivamente a la personalidad del sujeto y no parte ninguna capacidad adicional para fortalecer el vínculo. Registro de recuperación.
El SCP-2203 fue recuperado el 14 de febrero de 1973 en San Francisco, California. Se llamó a la policía para detener a dos individuos que estaban peleando frente al objeto que estaba en la esquina de una habitación con diversiones similares. Un agente de la fundación infiltrado en la policía investigó la afirmación de los infractores de que la novia de uno se suponía que era la verdadera compañera del otro, según el objeto. El agente operaba SCP-2203 y se le dio una tarjeta con el nombre y la dirección actual de una exnovia en San Luis, Missouri. Él reportó el evento a la fundación y solicitó tiempo de vacaciones. Anexo 2203-A. Registro de experimentos. Las pruebas iniciales de seguridad con clase D no revelaron ningún riesgo anómalo de SCP-2203. Véase el registro de seguridad 2203-1. El investigador principal, el Dr. Andrew Califano, recomienda realizar pruebas con sujetos mejor integrados en la sociedad y con un nivel 3 de aprobación como máximo. Permiso concedido. Experimento 2203-A-1. Fecha 17 de febrero de 1973. Sujeto Dr. Andrew Califano. Notas. El Dr. Califano está casado con Sylvia Califano, con dos hijos pequeños, Michael y Jocelyn. Nos cuenta que tienen una familia feliz. Puntuación: tibio. Tarjeta. Sylvia Califano, Monte Vista. Pero eso ya lo sabes. Resultado: Sylvia Califano solicitó participar en las pruebas. Experimento 2203-A-2. Fecha 18 de febrero de 1973. Sujeto Sylvia Califano. Notas. Esposa del Dr. Andrew Califano. Puntuación: travieso pero agradable. Tarjeta. Andrew Califano, Monte Vista. Juntos son tan adorables. Resultado: las pruebas confirman que es posible realizar coincidencias recíprocas perfectas. Experimento 2203-A-14. Fecha 9 de agosto de 1984. Sujeto agente Ron Thompson. Notas. El sujeto está soltero y sin compromisos. Puntuación: incontrolable. Tarjeta. Olivia Scarborough. Leaks. Paciencia, amigo. Resultado: el agente Thompson fue declarado desertor y desapareció el 15 de diciembre de 1984. El sujeto no fue localizado y no fue debidamente amnistizado antes de la extinción del empleo. La localización del agente Thompson se considera de alta prioridad, ya que está bien entrenado en las tácticas de la fundación y en infiltración. El 25 de diciembre de 1984, un disturbio doméstico y un intruso en la casa de la señorita Scarborough fueron denunciados a la policía de West Yorkshire y se realizaron detenciones. Debido a las condiciones políticas entre el Reino Unido y la fundación en ese momento, los nombres de los detenidos nunca fueron puestos en libertad. Se actualizaron los procedimientos de contención para prohibir el uso del SCP-2203 en las decisiones de contratación, las solicitudes de transferencia y la planificación de vacaciones. Experimento 2203-A-26. Fecha 24 de octubre de 1984. Sujeto investigadora Katie Milner. Notas. La sujeto está soltera y sin compromisos. Puntuación: salvaje. Tarjeta. Oscar Hamilton. Denver. Sería un perfecto caballero. El resultado: el señor Hamilton ha sido seleccionado 3 veces por sujetos diferentes. Los 3 sujetos eran mujeres,
heterosexuales de entre 25 y 30 años de edad, de estatura y complexiones similares, con una puntuación alta en las características de apertura e introversión de la personalidad y con un parámetro de puntuación de salvaje. El señor Hamilton no estaba asociado con la fundación. Se solicitó y aprobó la aprobación de los 5 para acercarse a él para realizar pruebas. En la entrevista inicial, el señor Hamilton reportó tener pareja y rechazó la oferta para ser sometido a SCP-2203. Contestó que ama a su prometida y que preferiría escuchar a su corazón que a cualquier máquina. El señor Hamilton tomó voluntariamente un amnéstico de clase B y fue puesto en libertad sin someterse a ninguna prueba. Experimento 2203-A-45. Fecha 11 de mayo de 1997. Sujeto: Doctora Misaki Ota. Notas: la sujeta está soltera y sin compromisos. La sujeta dice ser asexual y aromántica. Puntuación: inofensivo. Tarjeta: Karen Smith. Habitación 459. Ciudad de Nueva York. Relájate, su arte te hablará. Resultado: los contactos posteriores con la señorita Schmidt han sido positivos hasta la fecha. La doctora Ota ha brindado un apoyo considerable a las obras de la señorita Schmidt y la considera su mejor amiga. La orientación sexual y romántica de los sujetos se ha mantenido en todos los casos. Todas las identificaciones de las parejas han demostrado ser compatibles con la sujeta. Experimento 2203-A67. Fecha 18 de abril del 2003. Sujeto D72234. Notas: el sujeto está soltero y sin compromisos. Tiene antecedente de violencia doméstica. Se solicitaron pruebas con el SCP-2203. Puntuación: incontrolable. Tarjeta: deberías haber esperado.